Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio hablando acerca de las crónicas de la vida de Pablo. El capítulo número 16 del libro de Hechos, pueden ustedes estar y ubicarse ahí. No se preocupe por el tiempo, porque en realidad recuerden que los miércoles, como lo mencionaba nuestro hermano Rogelio, es tiempo de oración, tiempo de estudio, pero nos ajustamos al tiempo que ya hemos nosotros determinado. Tampoco le hagan mucho caso a ese reloj, porque va a atrasar una hora. No es cierto. Va adelantado 5 minutos. Y también, pues lo he dejado así porque eso me ayuda también a tener un margencito ahí, ¿verdad? Entonces, ustedes sean de los míos que intenta uno poner su reloj, un poquito, 5 minutos antes para no llegar tarde a ningún lado. El tema número 8, que habíamos visto la semana pasada, es el segundo viaje misionero de Pablo. El tema número 9 es, obviamente, también segundo viaje misionero de Pablo, pero la segunda parte, porque vamos en continuidad. En Hechos 16, ya para este momento Pablo ya había atravesado hasta Macedonia. Se había encontrado ya, ¿verdad?, acompañado de Silas y también de un joven llamado Timoteo. Recuerden que ahí Lucas. Recuerden que ahí Lucas no se menciona en primera persona, simplemente lo deducimos por la forma en que él empieza a narrar y cuando se inmiscuye aquí precisamente en esta narración. Llegan hasta este lugar Filipos, se encuentran con una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, la cual acepta al Señor Jesucristo en su corazón, los invita a ellos a estar ahí. Y fue bautizada y su familia. Fue bautizada ella y su familia. Y además, el versículo 15 dice que les rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedar. Aconteció que mientras íbamos a la oración, está inmiscuido, ¿verdad? Ahí estos 4 personajes por lo menos, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero bien sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hasta ahí es lo que vamos a estudiar. Sucede que ellos van a la oración. Y mientras iban, una muchacha que se aparece, ¿verdad?, ahí, se menciona y se identifica como una mujer que tenía un espíritu de adivinación. La mujer daba grandes ganancias, ¿verdad?, a sus amos. Ahora, podemos entender que esta muchacha estaba poseída por un espíritu demoníaco, un demonio. Aquí se menciona la palabra espíritu, ¿verdad?, con minúscula, pero no se refiere al espíritu del hombre, se refiere a un espíritu inmundo. Sabemos que los demonios son seres espirituales, fueron creados con la naturaleza espiritual, y que allá en la caída Satanás, ¿verdad?, una tercera parte de los demonios los logró convencer
para tratar de derrocar a Dios mismo y tomar en ese lugar santo, ¿verdad? Y a elegirse como Dios. Esto fue imposible para él, una causa que simplemente no tenía más que el esperar una derrota. Ya alguna vez hemos hablado acerca de la doctrina de los demonios y sabemos que los demonios son ángeles caídos. Es decir, cuando Dios creó a los ángeles, no creó en la naturaleza caída, los creó en una naturaleza santa. Sin embargo, ¿verdad? Se halló pecado en Satanás y Satanás convenció a otros. Así que ellos fueron desechados por nuestro Dios, arrojados, ¿verdad?, de esa esfera celestial y divina, de la cual ahora solamente tiene acceso Satanás, ¿verdad?, para estar frente a Dios, ¿verdad?, como el acusador de los hombres. Perderá precisamente esa, vamos a decirlo, bajo la designación que Dios, ese permiso, porque no es un derecho en realidad, es un permiso de parte de Dios. Lo perderá, y lo va a perder precisamente, ahí se menciona en el libro de Apocalipsis, cuando intente pelear contra el Cordero de Dios. Así que es un demonio. Podemos saber que los demonios también tienen características personales, porque fue al mando de Pablo que él mandó por medio del nombre de Jesús que saliera de ella. Y una fuerza, una enfermedad no sale así porque se sale simplemente porque está sujeta a el nombre de Jesús, y en este sentido es Satanás. Ahora, esta mujer era esclava, no solo de sus amos, sino también de Satanás. También de Satanás. Seguramente, hermanos, hay que identificar algunas cosas. Seguramente era ella griega. Seguramente. Por varias razones. Una, no era romana, porque si no, no estuviese de esclava de ambos romanos. Y no era judía, tampoco si no se hubiese identificado como judía delante de precisamente los romanos. Y los romanos no tenían por esclavos a los judíos. Eran parte precisamente de gente que oprimían, pero no eran propiamente esclavos. Los esclavos eran casi siempre del imperio que había sido derrocado, y los romanos derrocaron a los griegos. Y además, por la práctica que ella llevaba. En realidad, esta esclava era griega también porque se dice que era de espíritu de adivinación. Ella era, algunos estudiosos la identifican, ¿verdad?, como una pitonisa. Una pitonisa. Pitonisa de profesión. ¿Qué es esto? Bueno, era una mujer que se había dedicado precisamente a informar los oráculos de un dios llamado Pitón, que está, vamos a decirlo así, ejemplificado como una serpiente. De ahí proviene también el nombre de una de las serpientes más grandes, ¿verdad?, de nuestra fauna, los pitones. Pero era precisamente una mujer que se dedicaba a esto, y podemos entender a través de las Escrituras que las personas que son más susceptibles a ser poseídas son aquellas que se dedican al oscurantismo, aún desde épocas muy pasadas. Si ustedes pueden observar, en el Antiguo Testamento no se habla mucho acerca de endemoniados, es más en el Nuevo Testamento, y específicamente durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y va a haber una gran, otra vez vamos a decirlo así, el ministerio satánico, ¿verdad?, en el futuro, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, teniendo en mando al dragón, ¿verdad?, que es Satanás, al anticristo y al falso profeta. Ahora, hermanos, ¿por qué sucede esto? Porque dentro de la soberanía de Dios, Él permite que esto suceda también para manifestar su poder. Jesucristo manifestó su poder no solamente sobre el clima, no solamente sobre los mares, no solamente sobre las enfermedades, sino sobre los demonios mismos. Casi en su totalidad, la gente que ha sido, vamos a decirlo así, poseída y que se menciona en el Nuevo Testamento, abarca los evangelios y algunos casos en el libro de Hechos, como en este caso. Así que, hermanos, la realidad de los demonios es creíble para nosotros.
Hay gente que no cree en Satanás ni en los demonios. Y hay algunas sectas que no creen en los demonios. Incluso, ¿verdad? Una de ellas cree que Dios actúa a veces de demonio y a veces actúa como Dios, que es una gran herejía. Sin embargo, hermanos, la realidad de los demonios es creíble. ¿Por qué? Porque debemos de considerar que nuestra Biblia es nuestra única regla de fe y de práctica, y que en ella contiene la verdad de Dios, y que si se menciona precisamente este tipo de situaciones de demonios, es porque entonces es realidad. Y debido a que la Biblia para nosotros sirve como único testimonio, que es inatacable, es decir, que no se puede atacar, que es inerrable, que no tiene error, y que si menciona la existencia misma de los demonios, los creyentes debemos de confiar y de saber que es verdad, y que estos seres demoníacos son espíritus, y que se mueven en la esfera de nuestro mundo terrenal, y que además influyen y manipulan a las personas para que no se acerquen al Dios verdadero. Ahora en esta porción y en este tiempo vamos a entender este concepto. La enseñanza bíblica general sobre el tema de los demonios demuestra el deseo de Dios de que nosotros como cristianos evitemos cualquier práctica que nos lleve a nosotros a desviarnos de la fe en Dios y la directriz que debemos de tener con respecto a confiar solamente en Él y olvidarnos de muchas cosas, de amuletos, de sortilegios, de temores, que porque a lo mejor me echaron un huevo de color negro ahí afuera de mi puerta, o porque pasa un gato, ¿verdad?, negro y pasa frente a mí, o que paso por debajo de una escalera. Todo eso debemos de olvidarnos. Vamos a encontrar algunas cosas. Ella tenía un espíritu de adivinación. De hecho, la palabra adivinación, la traducción es tenía un espíritu de pitia, que es la palabra griega que se utiliza ahí, que es precisamente alusivo a qué, a este dios Pitón, que era quien, según la mitología griega y según ellos, podía dar oráculos. ¿Qué es un oráculo? Oráculo es una información que proviene de un dios falso. De hecho, estábamos leyendo en la lectura, ¿verdad?, que estamos hablando de Samuel, que antes a los profetas se les llamaba de otra forma, videntes. Ajá. Son dos palabras diferentes. Pero en el contexto hebreo, vamos a nosotros a entender que cuando el pueblo hebreo se formó, no se formó como si Dios formara a Adán, donde dijo que tomó tierra, ¿verdad?, tomó polvo de la tierra, forma al hombre, le sopla aliento de vida y forma a Adán, y de la costilla forma a Eva. No creó de esa forma el pueblo hebreo, de que dijera vamos a crear 1 millón de personas y que estas, ¿verdad?, nazcan de la nada o se creen de la nada y sean mi pueblo. No, en realidad hubo precisamente una evolución en el sentido de ¿qué? En el sentido de identificarse como el pueblo elegido de Dios a través de la simiente de Abraham. Primeramente, Abraham tuvo el sobrenombre de hebreo porque la palabra hebreo significa el que cruza el río. Él tuvo que cruzar precisamente desde Ur de los Caldeos, recorriendo toda esa parte, ¿verdad?, vamos a decirlo así, por todo lo que era el río Tigris y el Éufrates, y entonces cruzar, ¿verdad?, ya hacia la parte sur, hacia Palestina, llegando a Canaán, y él con un dialecto no hebreo. El primero que conoció fue el cananita. Lo adopta y el cananita se empieza a evolucionar a un hebreo o paleohebreo. De esa misma forma, las creencias mitológicas se empiezan a profundizar en algunas personas. Así que, hermanos, en la actualidad muchos de los adivinos y psíquicos hacen solamente una farsa. En realidad hay muchos que hacen solamente una farsa y mucho tiene que ver el dinero. ¿Por qué? Porque son ambiciosos.
Pero no podemos nosotros deslindar que todos actúen solamente haciendo farsa o montando algún show. Porque puede ser también que tengan algún poder de origen sobrenatural. Este poder de origen sobrenatural les da cierta perspicacia e inteligencia, e incluso, ¿verdad?, son muy manipuladores de las emociones humanas. Pero esto no proviene de Dios, es inspirado solamente por demonios cuando son poseídos. Así que, hermanos, podemos pensar de que puede haber personas poseídas en este tiempo, sí puede haberlas. Puede haberlas. Pero en la voluntad y en la soberanía de Dios, ¿verdad?, Dios tiene control sobre los demonios. Ahora vayamos entendiendo esto. Dice el versículo número 17, que esta mujer seguía a Pablo y a nosotros, y ahí está incluido obviamente Lucas. Ahí está incluido Lucas. Y esta mujer decía algo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Era verdad lo que decía ella o era falso? Era verdad. Y dice que esto lo hacía por muchos días. Ahora la pregunta es: ¿Pablo, Silas, Lucas, Timoteo necesitaban una ayudadita? Por decirlo de alguna forma. Hay que notar algo, hermanos. Hay que notar algo. Satanás actúa solamente si Dios se lo permite. Y hay que notar también que Satanás nunca va a tener buenas intenciones. Y no era intención el que reafirmara que esos hombres, ¿verdad?, estaban predicando el camino de salvación. Los ángeles caídos, hermanos, son eso, ángeles, no son Dios. Ellos no pueden leer la mente. Ellos no pueden leer nuestra mente. Tampoco pueden predecir el futuro. Pero ¿qué es lo que sí pueden conocer? Pueden conocer de nosotros nuestras tendencias al pecado, nuestros patrones pasados, y manipularnos para que ese patrón no desaparezca y continúe con más fuerza. Por lo tanto, tienen una gran capacidad para poder tratar, vamos a decirlo así, de predecir los resultados de su manipulación. ¿Me explico? Eso sí pueden hacer. Eso sí pueden hacer. Ahora, son nuestros acusadores, pero en el caso del creyente, cuando la persona se arrepiente delante de Dios, Satanás no puede acusarnos porque han sido lavados nuestros pecados a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero tienen una gran astucia y pueden tratar de dirigir los sucesos hacia la conclusión previamente diagnosticada incluso por ellos. Esta era la intención de Satanás cuando se acercó ahí en el libro de Job a Dios, ¿verdad? Y dice Jesús que este Dios, ¿de dónde andas? Y se le rodea la tierra y de andar por ella. Y entonces Jesús dice algo bien importante de un personaje que es Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay ningún varón como él, recto, justo, íntegro, apartado del mal? Ahora, cuando Dios está testimoniando eso de un hombre mortal como nosotros, hay algo que nos está diciendo, que nosotros podemos ser igual que Job. Pero otra cosa, Job dice, bueno, ¿acaso no ha rodeado a Job de puros bienes? Pero tócalo y verás cómo blasfema delante de él. Dice en Job 1, 11 y 12. Y si quieren buscarlo, al fin está muy sencillo, vayan al libro de Salmos y un libro antes. Está Job y el versículo número 1 del 11 al 12 dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahí podemos entender la intención de Job hacia nosotros, que blasfememos delante de Dios. Otra, dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. ¿Cuál era la intención de Satanás?
que Dios le diera permiso de tocar todo. Y Dios le pone un límite. Solamente no le toques a él, pero todo lo que tiene sí. Hay algo que notar. Job era un hombre justo. ¿Qué quiere decir? Que era creyente de Dios. Job le creía a Dios. Y hay algo muy importante, hermanos. Job no puede ser poseído. Job no fue poseído. Aquí hay un principio que se va a repetir a través de las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento. No se menciona ningún caso de alguien que siendo creyente sea poseído. Los cristianos no pueden ser poseídos por Satanás. Número 2. El diablo no puede actuar si Dios no se lo permite. ¿Hasta dónde le permitió? Solamente que tocara lo que poseía, pero no su persona. Número 3. El diablo fue quien eligió las formas de la tentación. Porque después en la narración vemos que él acaba con todo, con sus hijos, solamente deja escapar un ciervo, ¿verdad? Para avisarle a Job. Ahora, la intención era ¿qué? La intención era que cada siervo que iba a darle una mala noticia a su corazón desfalleciese. Era un portavoz de las malas noticias. Satanás es un experto en ser portador de malas noticias. 4. Dios sabía que podía contar con Job. Yo estoy seguro de eso. Yo estoy seguro de eso. Y no hay tentación que no sea sobrehumana. Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que os llegará a ser tentados que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora el versículo 17 dice algo interesante. Esta, la mujer, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ya lo hemos leído. ¿Qué podemos aprender también? Que los demonios tienen la capacidad para conocer la verdad acerca de Cristo. Los demonios tienen la capacidad para saber lo que Cristo hizo en la cruz. Ya Satanás sabe que está condenado. Él quiso acabar ahí en la cruz con Jesús, pero al resucitar, Jesús venció la muerte y el poder de Satanás. Ahora, Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. ¿Qué dice? Y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Ahora, cuando habla de aquí de la palabra creer, no habla de la fe salvatoria, habla del conocimiento que tienen de Dios. Y saben que Dios, ¿verdad?, los condenará. No están en una situación en la cual ellos dicen: todavía tenemos chance, no saben que van a ser condenados. Ajá. También tienen habilidad para engañar a través de falsas doctrinas. En 1 Timoteo 4:1 dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La esclava poseída estaba intentando predicar en lugar de Pablo, ¿no?, por decirlo de alguna forma, dando un testimonio demoníaco. ¿Por qué? Porque no necesitaba ser reafirmada por él, por la mujer, por el demonio. Los propios apóstoles, Dios los capacitó para hacer señales prodigiosos como credenciales de su autenticidad de su predicación. Ella no, ¿verdad?, lo hizo nada más en una ocasión, sino dice que por muchos días. La pregunta es: ¿por qué Pablo no le permitió seguir pregonando sobre su ministerio evangélico? ¿Por qué no se lo permitió? Dice el versículo número 18 que le desagradó a Pablo. Esto se volvió, es decir, volteó. Y observen, ¿le dijo a la mujer o al espíritu? Y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
Dios siempre tuvo compasión por la gente poseída, nunca destruyó a la gente poseída, sino mandaba a los demonios salir de ellos. Ahora, hermanos, ¿por qué no le permitió seguir pregonando sobre su ministerio evangélico? Número uno, creo que si Pablo hubiera permitido que esta mujer continuara su pregón, la gente le daría más fuerza en su oficio y parecería que era una aliada del Dios que predicaba Pablo. ¿Cierto o no? Y Satanás es el padre del engaño. Es el padre de mentira. Número dos, el Evangelio no fue dado para ser predicado o apoyado por ángeles caídos. Ellos han creado un complejo de doctrinas falsas, según lo que vimos en 1 de Timoteo, que desvían la auténtica y sana doctrina causando confusión y engaño. Desafortunadamente, mucha gente que ha tenido conocimiento del Evangelio en su tiempo, pero no ha sido salva, lo encuentra como una filosofía, lo encuentra como una posición que aprovechar para atraer gente e incluso de beneficios económicos, y entonces se forman las doctrinas erradas, las grandes sectas que desvían la verdadera fe. Deuteronomio 13, vayan a Deuteronomio 13, ya casi estamos por acabar. Deuteronomio 13, del 1 al 3. No se preocupen, porque esas enseñanzas las vamos a ir llevando poco a poco. Pero es muy importante conocer esto. ¿Saben por qué? Porque algo que mueve la mente de las personas y las emociones es precisamente cuando se logra infundir temor. Cuando se logra infundir temor. Cuando te dicen, si te sales de esta religión te vas a ir al infierno. Infunden temor. Cuando por cuestiones quizás, ¿verdad?, de influencia satánica, como actualmente está la Santa Muerte, porque es una secta satánica, los cantos y la música satánica, que se introduce poco a poco en el corazón de las personas, se va convirtiendo precisamente, en cierto punto, con una medida de credibilidad. Y a Satanás no le importa eso, simplemente que nosotros nos desviemos. Ahora, ¿qué dice Deuteronomio 13, del 1 al 3? Cuando se levantara en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciara señal o prodigios, y se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. No les crean. Cuando la prueba llega y pensamos que Dios no está respondiendo, Satanás se aprovechará para que hacemos a nosotros manipular y decir, ¿por qué no mejor vas y consultas al medio, al tarot? ¿Por qué no vas y mejor con el que te puede decir si te están haciendo un mal de ojo? ¿O por qué no vas con el sanador de renombre que anuncian, ¿verdad?, en el enlace? ¿Por qué? ¿Por qué no vas con ellos? Porque aún aunque digan que están hablando en nombre de Dios, si te alejan del Dios que nosotros creemos, no es algo bueno. Deuteronomio 18, vayan a Deuteronomio 18. Y es al 14. No se haya de ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esta era una aberración a Moloch, era un sacrificio a Moloch, un dios, ¿verdad?, hecho de metal, que se le introducía precisamente leña, se le prendía, estaba ardiendo y entonces se le ponían los hijos sobre sus brazos, los pequeños bebés vivos hasta que morían. Ni quien practique ¿qué? Adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Esto es precisamente, hermanos, de lo que se trata. Actualmente podemos decir el tarot, ¿verdad? Podemos decir también el zodiaco, ¿verdad? Podemos decir el acercarnos a personas para que nos quiten, ¿verdad? Esa situación de estar a lo mejor, como dicen, que nos hicieron mal de ojo o cosas así de ese tipo. No tienen ningún significado en los hijos de Dios. No lo tienen. De verdad, no lo tienen. Ajá. Y si usted le causa temor o alguna situación de estas, deseche ese temor. Porque entonces todavía estamos dando paso a qué. Recuerden que Dios conoce nuestros temores. ¿Y qué va a hacer? Aumentarlos. Aumentarlos. Con el propósito de alejarnos de Dios. Más desagradó, y ya estoy terminando, a Pablo. Esto desagradó a Pablo y no apreció, en realidad, él no quería propaganda, ¿verdad? Ni por muy gratis que fuera de esta mujer. Él no apreció la fuente de esta situación, era como recomendarlos, ¿no? Son evangelistas, son siervos del Señor. Él no necesitaba esto. Así que, hermanos, nuestra revelación, ¿verdad? Nos dice que Pablo, volteando, le dijo en el nombre de Jesucristo, le ordenó que saliera de ella. Solamente esto se puede lograr por la autoridad del nombre de Jesús. Porque nosotros no estamos sobre los demonios. Son seres superiores. Pero sí se faculta al cristiano, creyente, consagrado, que pone toda su confianza en Dios para poder hacer esto. Gracias a Dios, ¿verdad? Podemos decirlo de alguna forma. Yo, en lo personal, solamente he pensado en dos casos que pudieran llegar por una supuesta situación de posesión, pero en realidad, ¿verdad? Hay varias características que se tienen que ser tomadas para poder considerar como una posesión. Primero, y la más básica, ningún creyente puede ser poseído. Ningún creyente puede ser poseído. Si esa persona piensa que si es creyente y lo manifiesta y confiesa el nombre del Hijo de Dios como su único y suficiente Salvador, es otra fuente. Puede ser mental o puede ser manipulación de los demonios para hacerle pensar eso. Pero no posee. La otra, que puede ser verdad. Ajá. Pero bajo una situación de ese tipo, tiene que haber precisamente indicadores. Que esté mezclada y que tenga una gran afinidad en su patrón espiritual con cuestiones ocultistas, con cuestiones de Satanás. Porque solamente Dios en ese momento permitirá, lo soltará. ¿Para qué? Para que pague las consecuencias de su constante blasfemia y de su constante obstinación por seguir doctrinas de demonios. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre, porque tu palabra es infinitamente, Señor, grande y toda verdadera. Gracias, Señor, por enseñarnos incluso estas situaciones que en ocasiones puede causar, Señor, temor en el corazón de alguien. Sabemos de Satanás, pero tú lo sujetas. Y Padre Santo, como creyentes nosotros somos tuyos, sellados por tu Espíritu Santo, somos la habitación de tu Espíritu, de la cual, Padre bendito, nadie puede desarraigar esa habitación. Si sabemos que Satanás está enfadado, Señor, con todas las personas que lleguen, Padre, a conocer de tu Hijo Jesucristo, Señor, especialmente, y está enfadado con toda la humanidad, porque son criaturas tuyas, hechas a tu semejanza. Pero, Padre, lo que sí podemos entender
es que puede influir en nuestra mente y que conoce nuestro pasado y nuestros patrones, Señor, de conducta, que son, Padre bendito, un arma para él. Te pedimos, Padre bendito, de que tú nos ayudes y que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre bendito, alejes a Satanás de la vida de cada uno de tus hijos. Padre, permite que las tentaciones que lleguen, porque eres el tentador, sean vencidas a través, Padre Santo, de tu Escritura y de la consagración, y poniéndolo en oración, huyendo, Señor, de cualquier acto de maldad de nuestra parte, para que tu nombre sea glorificado. Bendecimos tu santo nombre. Padre Santo, no podemos recurrir a otra fuente, sino solamente a ti, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Porque solamente en el nombre de Cristo podemos ir al Padre. Porque en ti somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes celestes, Señor, que habitan y están en este mundo y que son, Señor, de maldad. Pero contamos, Señor, con tu escudo.